sos doctora en Derecho, formás parte de equipos de investigación vinculados a la temática de contratos y sos docente de la Cátedra de Derecho de Contratos y Títulos Valores. Queríamos invitarte a conversar respecto de esta cuestión vinculada a la ley de alquileres. ¿Podrías situarnos un poco en el contexto? Claramente, cuando hablamos de contratos de alquiler o de locación de inmuebles en la Argentina, tenemos que hablar de un instituto jurídico que es muy sensible a los procesos de crisis económica o procesos inflacionarios. Cuando se producen estos procesos de crisis, aparece el Estado interviniendo en materia contractual y dentro de esta materia el contrato de alquiler o de locación es uno, vuelvo a repetir, de los más sensibles porque siempre ha sido de alguna manera intervenido a través de normas por parte del Estado, intentando un poco equilibrar la balanza de una relación jurídica que claramente tiene cierta disparidad en el poder de negociación de las partes, ¿sí? Siempre con un débil jurídico que podemos identificar, que es el inquilino, el locatario. Para ponernos un poquito más en contexto, podríamos decir que desde el año 2015 tenemos un Código Civil y Comercial que rige y regula los aspectos de la sociedad en este punto, todo lo que tiene que ver con cuestiones civiles y comerciales. Este código, lógicamente, regula en tema contractual y en materia de locaciones. Locaciones, a su vez, que clasifica y dentro del grupo de las locaciones de inmuebles, hace una regulación de manera conjunta, es decir, no distingue si la locación es para inmuebles destinados a vivienda o si se trata de locaciones comerciales. Bueno, pues bien, cuando el código es discutido por la comisión redactora del mismo, uno de los puntos que se tomó para determinar esto de la regulación tenía que ver con el plazo mínimo de duración de estos contratos, ¿sí? Y entonces se discutió si era necesario, si era favorable dentro del contexto socioeconómico en el cual este código iba a regir, que estos contratos aumentaran el plazo de duración mínima. Y se consideró que al 2015, pensemos, ¿no?, en el contexto que estaba en nuestro país en ese momento, no era recomendable aumentar este plazo mínimo y entonces se reguló estableciendo un plazo uniforme para cualquier tipo de locación de inmuebles que era de 2 años. Paradójicamente, 5 años después, en un contexto donde la crisis socioeconómica se vio agravada, lógicamente por esto que todos conocemos, por la pandemia, en medio de esa cuarentena, en el mes de julio, aparece en escena esta ley que tiene dentro de sus puntos centrales el tema de que ha aumentado el plazo de duración mínima de estos contratos, es decir, extendió ese vínculo contractual con todo lo que esto implica en un contexto donde hay todo el tiempo cambios y hay un estado de inflación evidente. Entonces, esto genera mayor litigiosidad entre las partes al momento de tener que reajustar estos acuerdos que además están previstos para que duren mayor tiempo. Y por el otro lado, otra de las características que tenemos en este momento es que esta ley apareció precedida por un decreto de necesidad de urgencia, que es el famoso decreto 320, que a su vez se fue prorrogando y que tuvo vigencia incluso hasta este año, hasta marzo de este año, que fue el decreto que todos conocemos como el del congelamiento de los precios de alquiler y que prorrogó incluso contratos que vencían durante esta etapa de pandemia. Ahora, esto que vos me estás comentando y que me estás contextualizando, ¿cómo se aplica a los contratos que están en vigencia? A partir de la entrada en vigencia de la ley, que sucedió el 1 de julio del año pasado, 2020, obviamente que existían contratos que ya estaban en curso de ejecución, que se habían celebrado con anterioridad, y respecto de estos, la ley no genera ninguna modificación, por cuanto la ley no tiene efecto retroactivo, pero sí claramente repercute en cuanto a las necesidades de renovación de los contratos entre las mismas partes. Entonces, frente a un contexto normativo donde se le aplican al locador una serie de obligaciones y de cargas que no estaban previstas en la ley anterior, y esto sumado quizás
a un contexto de situaciones en las cuales se desincentiva a mantener, por ejemplo, un inmueble en el mercado inmobiliario, obviamente que esto genera una detracción en ese mercado y genera obviamente también consecuencias al momento de tener que renegociar una posible renovación de un contrato de alquiler. Y particularmente entonces, si hablamos de renegociación, como vos dijiste recién, en el caso de las locaciones de locales comerciales, ¿cómo quedaría? A ver, la ley, si tenemos que identificar y caracterizar esta norma, claramente tiene un tinte tuitivo, protectorio, como ya lo anticipé. Está orientada quizás a salvaguardar más los intereses de la parte del inquilino, la parte débil, y también tiene claramente una fundamentación orientada a transparentar el mercado. Esto de tener que blanquear estos contratos ante un organismo tributario y la posibilidad de que estos contratos a su vez generen la obligatoriedad o la obligación de tributar en relación a los mismos. Yo creo que este es el punto central que ha generado la mayor consecuencia negativa, si queremos, en relación a la aplicación de la ley, porque esto opera, vuelvo a repetir, como un desincentivo para mantener esos inmuebles en el mercado inmobiliario, sobre todo en el ámbito comercial, ¿no? Esto de tener que transparentar la cantidad de bienes inmuebles que uno tiene y el destino que le da en la operatoria inmobiliaria. Tenemos una serie de cuestiones que se aunan para pensar que la ley no se está aplicando como se debe aplicar, por esto de que no incentiva a los sujetos o a los operadores para cumplirla, y básicamente tenemos un gran porcentaje de incumplimientos en esto que tiene que ver con el blanqueamiento. Y ahí también incluso es posible observar en la práctica que se utilicen, por ejemplo, otros tipos contractuales para simular otros negocios en el afán de no tener que blanquear ante la AFIP o ante los organismos tributarios.